cuando uno toma medidas de cualquier tipo, uno tiene que ver cuál es la medida correcta, y yo creo que tú has planteado algo que dice de que lo correcto es lo correcto. Ahora, yo te puedo garantizar que ese señor que es diputado de una de las provincias del este, ¿cómo se llama? Botello. Botello, se lo sabe todo el mundo, hasta un camarógrafo de allá de la Gustavo Mejía Ricard. Botello se postula y nada más por haber propuesto eso. ¿Por qué? Porque hay una mecánica del inmediatismo. 30,000 pesos quizás no es el promedio. Quizás el promedio de la totalidad podría ser de 600, el promedio es de 600,000 pesos. Por el tiempo, el porcentaje. Y el 10% y el 30% podían ser 100,000. Pero vamos a suponer que sea 30. Mira, el mecanismo de utilización, una persona que tenga 30 posiblemente tenga el salario mínimo. A una gente que gane 9,000 o 10,000 pesos, mira, no le importa un carajo el futuro de él y de su familia y de la enfermedad. Lo que le importa es que va a coger 30,000 pesos juntos. Yo te digo, el mismo viernes, oyendo la propuesta, me dice una persona, a mí me tocan 100,000. Digo yo, pero ven acá, tú vas a dañar tu futuro con 100,000. Dice, yo vivo en Villa, yo hago una zapatica. Dice él, digo, pero una zapatica, ¿para qué? Dice, para comenzar y poner ahí, algo pongo en un pedacito de tierra del IAD que tengo. Entonces, eso es la mejor justificación, pero hay muchas. Entonces yo quiero decir, es como, cuéntame, sería además de que comenzó diciendo algo que yo pensé que le iba a explicar, y es, aquí no hay dinero para devolverlo, porque mucha gente piensa, ¿tú sabes lo que hizo Chile, que es un país rico? Optó por el 10% y da ese 10% escalonadamente. Chile, que hizo todo un movimiento para devolución de eso, porque el inmediatismo pesa mucho. Bien. No, y sobre todo que el 80% de los fondos de pensiones, las AFP, lo han colocado en bonos. Y esos bonos son al 2034, al 2044, al 2048, en pesos y dólares. Por eso esto pasó en Chile. Claro. Entonces, tampoco es que una AFP puede ir a un banco o a un fondo y decirle, devuélveme mi bono. No puede. Mientras los bonos pueden ir a un mercado de segundo piso, a ver si lo pueden colocar y todo, pero eso no es así. Vean, miren, nosotros tenemos, y creo que voy a tener tiempo de hacerlo, dos temas que quisiera contarles, porque no tiene ningún sentido el comentario, porque no va a cambiar nada. Uno es el tema de la economía de los medios de comunicación, la economía de los periodistas y la economía de los productores de programas de opinión. La economía de esta campaña electoral. Y el otro tema es unos negocios ocultos que afortunadamente dinero que nunca debieron de obtenerse o otorgarse o ganarse
ocurrieron, pero afortunadamente entraron en la economía y gracias a ello nosotros podemos decir que hemos vivido, pero no podemos decir de qué. Vamos primero a entrar en los grandes negocios ocultos. Cosas grandes que han ocurrido con negocios ilícitos o que son lícitos pero en el borde, en el borde de la legalidad y que se han obtenido por influencias estatales, sociedades con funcionarios, sobornos a funcionarios, testaferrato con funcionarios y complicidades que se han puesto de manifiesto, porque señores, las lecciones que nos ha dado la lucha contra la corrupción ahora, hay que agradecerlo porque ha producido muchísimos efectos, como por ejemplo el cuidado y la ansiedad que tienen y han producido en funcionarios que entendían que a los 3 años ellos iban a tener sus problemas resueltos y todavía no encuentran de dónde es que van a conseguir los cuartos. El otro tema es que tienen un presidente que, como dice la gente del básquetbol, lo vive gardeando. Esa filtración de las auditorías, eso es una señal y es positiva. Entonces, pago de deudas del Estado. Miren, esa persona que hoy está acusado y tendrán que buscarle otro tipo de acusaciones porque pagar deudas existentes, certificadas, no es un delito. Pero usted sabe el dinero que debía el Estado solamente por declaración de utilidad pública de propiedades para ejecutar obras. Lo que se movió en torno a eso, 3 gobiernos, propiedades, una ley que dice que hasta el que el gobierno no paga, no se legaliza esa propiedad. Lo que pasó en esos tribunales de tierra, de mensura y de todas esas cosas que tienen que ver con la tierra de este país. Por eso ha producido un decreto que el gobierno va a medir la tierra del Estado. Tiene que ver con eso, con las deudas. Y el monto pasa del billón, no millón, del billón. Entonces, eso es 1. 2, el Estado es el principal comprador y el principal pagador. La cantidad de cosas que el Estado compra, que obligaron a hacer una reforma y crear compras y contrataciones, que tuvieron que buscar un delegado de la sociedad civil con apoyo internacional para dirigir ese departamento, compras y contrataciones, y aún así se hacen compras, concursos y licitaciones a la medida de determinadas empresas y personas. Esos suplidores del Estado. Otro, permisos y concesiones. Dicen permisología, como si eso fuera una ciencia. Tú coges todas las superintendencias y todos los ministerios tienen permisos que otorgan
y fallos que otorgan. Tú, coge cualquiera, la Secretaría de Trabajo, decir si una huelga es legal, si no es legal, si un reclamo de una persona, antes de ir a tribunales. Y no hablemos de salud pública, de medio ambiente, que son las duras en eso. Los permisos y las consultorías jurídicas que elaboran contratos. Los juegos de azar legales, que son los propietarios de los juegos de azar ilegales. ¿Qué dice ahí? Que uno fácilmente dice, no, ese es legal. Ellos son todos legales, pero más ilegales que legales, porque ellos son los dueños de los dos. Son gemelos, no es este. Ese es un asunto que si le entramos al lápiz, veremos que el juego es un área impositiva de el presupuesto nacional, que no pueden prescindir de ello. ¿O ustedes creen que Luis Abinader fue a despertar a Kiko Tabar de su retiro y decirle, Kiko, ven, coge la lotería por gusto? No, porque Kiko tenía dos componentes, había pasado por impuestos internos y por las aduanas, y es un administrador y conoce el tema, y aún así se encontró con un elemento político en que el rey máximo o los reyes máximos tenían apoyo por encima de lo que todo el mundo se puede imaginar. No solamente apoyo político. Otra cosa, el tráfico de sustancias, drogas y otras. Ahí tienen. No, aquí no hay fentanilo. ¿Y cuál es tu afán de que aquí no haya fentanilo? Ahí tienen, se lo demostraron. Pero que lo diga Julito Jacín no tiene problema. Lo dijo el listín. La DNCD tuvieron, Estados Unidos fue el que designó a ese señor que está ahí, porque no eran dignos de confianza los otros. Los combustibles. Aquí hay unos nuevos ricos que en el gobierno del PLD comenzaron a tener dos áreas: generadores y comercializadores de combustible. La cantidad de dinero que eso genera, hasta un centavo en un galón, un centavo colorado, como dicen por ahí, en millones de galones, en miles de días, es mucho dinero. Y esas concesiones las daba Industria y Comercio y el Estado. Aquí hay personas que no eran nadie. Todavía hoy yo te menciono 5 nombres, y obligaron a sectores económicos tradicionales a meterse en esos sectores. Gente que no tenían ninguna intención de meterse ni en generación ni en venta de combustible. Tuvieron que meterse porque se lo tragaba la cosa. Entonces, eso y el testaferrato, que quiero decir que para lavado de drogas, que es lavado de dinero procedente de sustancias, lavado de dinero procedente de evasión de impuestos y lavado de dinero procedente de la corrupción, tiene necesariamente que chocar con algo que pasó, que nadie quería declarar sus bienes, porque tenían previsto eso. Entonces, la ligadura de esos con sectores regulares de la economía, como el juego y los que venden dinero y los que venden mercancía en efectivo, trajeron todo esto que nosotros estamos viviendo. Y quiero decir que con respecto a
la gestión de recursos para los medios, los periodistas y los productores. El peligro no es que Gomedía y Pepín Corripio son los dos Mayimbe. No, ellos tienen sus normas muy claras. El problema es que hay que vivir, y un periodista a veces tiene un programa y ese programa paga un arrendamiento y necesita publicidad o necesita quien lo patrocine. Escuchen la Z, señores, desde por la mañana hasta por la noche. ¿Cómo usted puede detectar en 30 o 40 participantes, amigos todos nuestros, que hay 10 que son precandidatos a cargos electivos? Personas que se ofrecen a participar en la producción de programas y en la participación gratis porque son delegados de partidos políticos. Y esa simbiosis es muy peligrosa, sumamente peligrosa. Entonces, ¿qué buscan? Empleos, hacer ofertas, hacer críticas justas o injustas, como por ejemplo, que devuelvan los fondos de pensiones, ahora mismo. Marchas, mítines, vallas, cuñas, encuestas, viajes y movilizaciones. Todo eso es el costo de lo que estamos y que se comenzó ayer. Eso cuesta mucho. Por eso nosotros le decimos, incluyéndonos a nosotros no podemos decir que no somos partidarios de algún candidato. Eso es así. Ahora, el problema de esos financiamientos a veces dan asco, sencillamente dan asco, huelen a lo peor. ¿Por qué? Miren, aquí hay empresarios, aquí hay narcotraficantes, aquí hay lavadores que financian de por vida a varios, y yo puedo decir a muchos políticos dominicanos. Nosotros tenemos hasta los nombres de los que van a buscar el maletín mensual. Los que van a buscar el bulto. Y ahora en campaña el bulto es más grande. Y cada político tiene el hombre que visita al que le dona. Y por eso es que ustedes verán que la lucha no será hasta el final. No va a ser hasta el final, se va a claudicar. Eso que dijo ese juez, de yo soy el juez designado, pero no he recibido nada de la Procuraduría, porque la Procuraduría tiene sus limitaciones. Entonces, se está moviendo la donación que antes se hacía. ¿Quiénes donaban? Donaban los empresarios, los narcos, el gobierno con la publicidad financiaba, los suplidores. Había un chiste de Hipólito cuando hacía campaña que decía, presidente, yo quiero verlo. Y dice, te deben. Lo primero que le preguntaba, porque la mayoría de la gente lo buscaba para que le pague. Juego de azar, narcos, los acusados de corrupción para protección. La Procuraduría General de la República tiene 2 pies en el mismo zapato.
Entonces eso limita al gobierno ahora porque el que salió es un tigueraje que lo tienen puesto a ver qué hace. La oposición que salió es rica, tiene muchos recursos. Miren el meeting. Miren el meeting. Aquí se mueve gente en la medida que tú tienes dinero. Entonces, hay algunas personas que se hicieron famosos en el pasado, pero ya esos no son sus. Primero porque están sometidos, están en la justicia. Y aunque tienen bienes, primero, los bancos. Señores, todos los banqueros que fueron sometidos a la justicia por malversar fondos, cometiendo hechos que los otros también cometían, son más ricos que antes. Son más ricos que antes. Pero eso no es todo. Esos bancos, esa gente aporta dinero en política. El que más se menciona es Ángel Rondón, porque ya se discutió, ya están las acusaciones de que él era que en el Congreso lograba la aprobación de los contratos de Odebrecht mediante el pago de campaña política. Hace falta en el Congreso. Hay muchos legisladores que le deben su carrera a Ángel Rondón. Pero cuando tú ves que Mimilo Jiménez dice que él y Crisóstomo le llevaron una carretilla de dinero a Gonzalo, tú tienes que pararte. Entonces, miren, señores, esto está oliendo a mierda. A esto es que eso huele. Esto está oliendo mal. Nosotros no sabemos ya se arrancó ayer con una marcha. Usted verá, ya hubo un hombre que dijo, a mí me dieron 500 pesos. Toditos tienen que dar 500 pesos, porque la gente necesita sus 500 pesos y necesita comer. Entonces, se dice que pueden haber acuerdos con acusados para que esos acuerdos, en vez de justicia restaurativa, sean aportes a determinados sectores políticos. De eso hay que tener mucho cuidado, porque los que están involucrados saben lo que yo estoy diciendo. Todo esto no es un comentario un 10 de julio, no. Esto es un comentario que comienza hoy y que nadie puede tirar la primera piedra. En algún área es así. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La política es dinero. Tú lo puedes disfrazar de lo que tú quieras. Tú necesitas primero dinero, después un partido y tercero un candidato. Pero fíjense, primero dinero, después el partido y después un candidato. Mira ahora mismo, Moreno es un buen candidato. Sí, es un buen candidato. Posibilidades que tiene, que un partido lo lleve, un partido grande, porque ni tiene dinero ni tiene partido, pero él es un buen candidato. Entonces, eso es lo que tiene que el público entender. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay Guido, un genio de la exposición. Ahora, ¿puede Guido lograr la presidencia de la República? Sí, cualquiera. Antonio Guzmán llegó a la presidencia sin hablar, pero estaba en el PRD con Peña haciendo la campaña. ¿Puede un hombre de Villajuana y de Nueva York llegar a la presidencia? Sí, con Balaguer y Juan Bosch al lado, Leonel llegó a la presidencia. ¿Puede un muchacho de Arroyo Cano llegar a la presidencia y gobernar 8 años? Sí, con el PLD, con el Partido de la Liberación Dominicana.
y el apoyo a Balaguer. Entonces aquí no hay nada por generación espontánea, todo se debe a algo. Nosotros, desgraciadamente, no podemos cambiar nada, sencillamente cogemos un gotero y echamos una gotica en los ojos de los que tienen un poquito más de dificultad de visión y el que se le aclare bien, porque esto no cambia nada, es una estructura muy fuerte. Me dice una persona, quiero decirte algo, a Perencejo no le va a pasar nada, porque fulano de tal, todos los días tal de cada mes, pasaba por donde mí a recibir una bolsa de una franquicia. Digo, ¿cómo? De esas franquicias extranjeras que la gente le encanta, Ferragamo. Dime dos o tres. De una marca reconocida Sí, sí. internacional ¿Y de qué ropa, hay? Oh, de ropa sí. de calzado. Sí. Y era tanto el dinero que a principio era en pesos, pero como se tomaba mucho espacio la funda, se cambió por dólares, porque así 600,000 pesos se podían llevar en 100 billetes de 100, que son $10,000. Y se cambió. Y todos los meses, durante 3 años, iba fulano de tal, mandado por Perencejo, a recoger ese dinero. Que mi jefe me lo deba. Va a venir fulano, entrégale ese regalo. Entonces, eso es la política aquí. Y esa es la que pesa. Eso pesa más que el meeting. ¿Por qué? Porque a veces un candidato, aunque pierda, queda muy bien parado. Sí. Oye, está muy bien parado. De manera, nosotros vamos a seguir por lo menos haciendo conciencia de que la política es como la música, el arte de bien combinar los sonidos, el tiempo y el dinero. Pausamos.